Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 1, a fin de que unidos le demos lectura a los versículos 18 al 25 y después del capítulo 2 de este mismo Evangelio, versículo 1 al 12. Repito, Mateo 1, 18 al 25 y capítulo 2 del 1 al 12. Vamos a hacer esta lectura unidos para glorificar el nombre del Señor, no sin antes reiterar la bienvenida al joven que está allá con mi hermano Silvino. Bienvenido que viniste el día de ayer a culto que celebraron los jóvenes aquí en la zona 1, al culto de Navidad, y qué bueno que estás hoy con nosotros. Bienvenido a la casa del Señor. Todos aquellos también que están, mi hermana también, saludos a Kenia, por favor, que el Señor les bendiga. Aquellos que están en esta mañana con nosotros, hermanos amados, que el Señor les bendiga. Nuestro tema en esta mañana, perspectiva bíblica de la Navidad, un tema especial que aun cuando lo tratamos año con año en estas fechas, sin embargo, año con año también, el Señor tiene una enseñanza, un consejo, una instrucción, algo nuevo para cada uno de nosotros, y sin duda que en esta mañana no será la excepción. Así que estemos atentos a lo que el Espíritu tenga a bien hablar a nuestra vida en este día. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Señor, te pedimos en esta mañana que seas propicio a nuestras vidas, y que tú seas exaltado y glorificado en nuestros corazones mediante la enseñanza que tu Espíritu tiene para tu iglesia. Te rogamos, Señor Jesús, que seas con nosotros en gracia, sabiduría y poder, y que al igual, Señor, que aquellos
magos del Oriente, nosotros también en esta mañana podamos entender y reconocer que tú eres Rey y Señor, y en ese reconocimiento, al igual que ellos también, te adoremos y te ofrendemos, Señor, lo mejor de nosotros, nuestra vida y nuestro corazón. Gracias, gracias. En tus manos estamos, Señor, ayúdanos. Amén. Tomen asiento, hermanos amados, por favor. Si en algún momento, hermano Hernán, deseas participar o alguien desea intervenir, con toda confianza, solicita la palabra, pasa aquí al frente para que quede grabada su participación. A partir del pasaje bíblico que hemos leído, de Mateo 1, 18 al 25, y del capítulo 2, en sus primeros 12 versículos, tenemos, amados hermanos, una verdad bíblica y una verdad bíblica aplicada. La verdad bíblica, lea por favor conmigo, dice así: Jesús es el Mesías prometido, quien tiene autoridad y poder para salvar. Volvamos a leer esta verdad bíblica. Jesús es el Mesías prometido, quien tiene autoridad y poder para salvar. ¿Verdad bíblica aplicada? Reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor y adoremos su nombre. Una vez más, reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor y adoremos su nombre. Aleluya. A partir, repito, del pasaje bíblico que leímos, encontramos no solo la verdad bíblica que refiere a la promesa que fue dicha por el Señor por medio del profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, y capítulo 9, verso 6, sino también lo dicho por el mismo profeta en el capítulo 9, versículo 11, y prácticamente en todo el capítulo 33 del libro del profeta Jeremías, por citar tan solo algunas de las profecías que anunciaban al Mesías. Jesús es el Mesías prometido, dice nuestra verdad bíblica, pero luego agrega, quien tiene autoridad y poder para salvar. Porque aquel Mesías prometido que anunciaron los profetas es el mismo que describe el capítulo 53 también del libro del profeta Isaías, y por cuya obra redentora efectivamente ahora Él tiene autoridad y poder para salvar. Si por gracia de Dios usted y yo, amado hermano, ahora sabemos que Jesús es el Mesías prometido, entonces debemos reconocerlo, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y si ya lo hemos reconocido y aceptado en nuestro corazón, entonces lo que nos corresponde es adorarlo. Y no solo el día de hoy, sino siempre. Que nuestra vida sea un sacrificio vivo, un sacrificio espiritual a Dios de manera permanente, para que de esa manera efectivamente mostremos que el reconocimiento que nosotros hacemos de la deidad y del señorío de nuestro Salvador es algo que vive, permanece en nosotros y nos impulsa siempre a adorar, a bendecir y a glorificar su santo y bendito nombre. Navidad, del griego nativitas, significa nacimiento. Navidad
nombre dado a la celebración cristiana que conmemora el nacimiento de Jesucristo. Los evangelios de Mateo y Lucas narran diversos sucesos relacionados con el lugar y tiempo del nacimiento de Jesús, su genealogía, su naturaleza y su carácter, y como lo acabamos de leer en los primeros 12 versículos del capítulo 2 de Mateo, narran también la visita de los magos. Vale la pena recordar, hermanos, que en el Antiguo Testamento el fuego, la nube, el tabernáculo y el arca del pacto eran formas visibles de la presencia de Dios en su pueblo. Ahora, Dios se revela y se presenta a sí mismo por medio de su Hijo Jesús, por medio de su Hijo Jesucristo. Dice el apóstol Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Porque además de lo dicho por el apóstol Juan, hace un momento leíamos con nuestro hermano Rafa, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A su nombre, gloria. Por eso dice también el apóstol Juan: todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Así que, siendo Emmanuel la revelación misma de Dios, hay razones y motivos suficientes para que nos gocemos, no solo en este día que recordamos aquel glorioso suceso, sino siempre, que siempre permanezcamos en el gozo de la Navidad, en saber que Cristo no solo ha nacido en Belén de Judá, sino sobre todo ha nacido en nuestro corazón. A su nombre, gloria. A partir de esto, hermanos amados, tenemos un primer punto relativo al lugar del nacimiento del Mesías. Mateo 2:1 y Lucas 2:4 señalan con precisión el lugar donde nació el Mesías. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, dice el versículo 1 del capítulo 2 de Mateo, cuando Jesús nació en Belén de Judea. Luego entonces, ¿dónde nació el Señor? En Belén de Judea. Lucas 2, versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Así que la Escritura nos revela claramente el lugar del nacimiento del Mesías, en Belén de Judea. Belén, casa de pan, significa casa de pan. Era una pequeña villa con pocos habitantes, donde la mayoría de sus aldeanos se dedicaban a la crianza de ovejas. Así que no es casual que el Señor Jesús haya nacido allí, sino más bien es el cumplimiento de la profecía que fue dicha por el Señor por medio de el profeta Miqueas, estableciendo también el lugar donde habría de nacer el Mesías. Y si Belén significa casa de pan, esto nos recuerda también lo dicho por el Señor cuando dijo: yo soy el pan vivo.
que descendió del cielo. Así que aún en ese aspecto cobra sentido el significado de la palabra Belén. Miqueas 5:2 efectivamente refiere también el lugar del nacimiento del Señor Jesús. Dice el capítulo 5, versículo 2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aleluya. Dios revelando por medio de sus siervos los profetas, no solo el advenimiento del Mesías, sino incluso el lugar donde habría de tener concreción, realización, la palabra anunciada por los profetas. También, hermanos amados, en cuanto al tiempo, la Sagrada Escritura nos ubica en ese contexto que Mateo capítulo 2 versículo 1 señala: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, o sea, en tiempos del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, dice, unos magos. Pero hablando acerca de el tiempo del nacimiento, Jesús nació en tiempo del rey Herodes, conocido como Herodes el Grande. Era rey de Judea, porque así el imperio romano, por parte de Augusto César, lo había ordenado y establecido como rey de Judea. Herodes fue identificado como Herodes el Grande porque era sumamente cruel, era sumamente sanguinario, y eso explica el por qué, llegado el momento, mandó matar a todos los niños varones menores de 2 años. Como decimos, no se tentó el corazón para tomar tal decisión y ordenar a los soldados que ejecutaran esa decisión, simplemente por referir, para ilustrar el por qué era conocido como Herodes el Grande. Lucas narra circunstancias que tuvieron lugar en el plan divino en relación con el nacimiento del Hijo de Dios. Los primeros 7 versículos de Lucas 2, le pido por favor se ponga usted de pie y lea conmigo Lucas 2 del 1 al 7, y de esta manera, hermanos, glorificamos también el nombre del Señor. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aleluya. Circunstancias que pudieran parecer intrascendentes, casuales, pero que en el plan de Dios no hay casualidades, no hay coincidencias, sino que todo se realiza de acuerdo a lo que Dios se ha propuesto desde el principio. Como es el hecho, por ejemplo, del edicto de parte de Augusto César, de que todo el mundo fuese empadronado. Dios así lo permitió para que eso propiciara efectivamente, como hemos leído, que José y María, estando desposadas, subieran a Belén de Judá para ser registrados, para ser empadronados y
ser contemplados dentro del censo por cuanto eran de la casa y de la familia de David. Y justo cuando esto tiene lugar, pues se cumplen los días de su alumbramiento. Hermanos, no es sencillo el recorrido que hizo José y María de Nazaret a Belén. Estamos hablando de cerca de 110 kilómetros. 110 kilómetros, haga de cuenta, de aquí a Colima, exactamente. Pero no piense que iba por una autopista, ¿sí?, de 4 carriles. No. Eran caminos difíciles, bajo un sol candente. Y eso explica, además del embarazo que tenía ya muy avanzado María, justo si a eso agregamos el recorrido del viaje, pues llegó el momento en que había de dar a luz. Y por más de que buscaron lugar, un espacio, dice la Escritura, en el mesón, no encontraron espacio, no encontraron un lugar donde el niño Jesús naciera. Y de ahí que hubo necesidad de que naciera en un pesebre junto a los animales, en una cueva o caverna que se acostumbraba en aquel entonces para resguardar no solo a los pastores de las inclemencias del tiempo, sino también a las ovejas del rebaño. Allí es donde los pastorcillos se refugiaban, y allí es donde José y María se refugiaron también, y donde finalmente nació el niño Jesús. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, los 9 meses, podríamos decirlo así, pero más allá de los 9 meses, el cumplimiento en el tiempo de Dios, en el tiempo cairológico de Dios, vino el año, el mes, la semana, el día, la hora, el minuto en que el Hijo de Dios había de nacer al mundo, porque había de venir al mundo, porque así Dios lo había determinado desde el principio en su corazón y en su mente. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, dice el apóstol Pablo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A su nombre. En cuanto al tercer punto, relativo a la genealogía, naturaleza y carácter del Mesías, aquí hay algo, hermanos, que en mi opinión nosotros debemos considerar y darle todo el peso específico que esto tiene en sí mismo. En primer lugar, en la introducción dijimos que Mateo y Lucas narran diversos sucesos relacionados con el lugar y tiempo de nacimiento de Jesús, su genealogía, su naturaleza, su carácter, y en el caso de Mateo, la visita de los magos. Mateo. ¿Quién era Mateo? En primer lugar, en cuanto a nacionalidad, era un judío. En cuanto a su función, era un publicano. ¿Qué significa esto? Era un recaudador de impuestos, era un empleado del Imperio Romano. Por eso no era bien visto, además de la fama que tenían los recaudadores de impuestos, de que tantito para el imperio y tantito para mi bolsillo. Y eso pues les generaba una mala fama. Mateo es aquel que nos registra el capítulo 9, versículos 9 al 13, cuando el Señor Jesús pasó por ahí y lo vio sentado justo en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Inmediatamente se levantó
y le siguió. No pensó, ¿y de qué voy a vivir? ¿Y ahora qué voy a ganar? ¿Y ahora qué le voy a dar a mi familia? ¿Y voy a perder mi posición? ¿Voy a perder mi estatus económico? Mateo no pensó en ninguna de esas cosas que luego a veces dominan nuestra mente y nos impiden tomar decisiones, no solo para aceptar al Señor, sino para seguirlo y aún para servirlo. Mateo no pudo soportar el llamado del Divino Maestro. Simplemente le dijo: sígueme. Y al instante, Mateo renunció a todo y siguió al Señor para venir a ser un discípulo del Divino Maestro. Tal fue el impacto de ese encuentro con el Señor. El Señor Jesús fue a comer a casa de Mateo. Y por eso, como dice más adelante, cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los otros discípulos del Señor: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? No lograban ellos entender el propósito y el plan del Señor. Y de ahí que cuando el Señor Jesús escucha esto, les dice a los fariseos: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A su nombre. ¿Qué estaba diciendo, entre otras cosas, el Señor Jesús en la respuesta que da a los fariseos? Que Mateo necesitaba del perdón de pecados, que Mateo era un pecador, que Mateo necesitaba sanidad de su alma, que Mateo necesitaba de Jesús el Salvador, y que el Señor Jesús había venido justamente a llamar no a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y por ello Mateo, reconociendo su condición, su estado espiritual y sintiendo el impacto del llamado del Divino Maestro, dejó todo para seguir al Señor. Ahora es este Mateo el que, siendo judío, hermanos, trata de mostrar a los judíos, a sus hermanos de raza, que aquel que nació en Belén de Judá es el Mesías. El Evangelio de Mateo está dirigido fundamentalmente a los judíos, y el propósito esencial del Evangelio de Mateo es demostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el ungido, es aquel de quien hablaron los profetas. ¿Para qué? Para que los judíos creyeran en Él como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios, como aquel que habría de venir. Esa es la tarea de investigación que hace Mateo. Por eso él en su evangelio habla no solo de la genealogía, sino de la naturaleza, carácter, obras y de la resurrección misma del Señor Jesús. El Evangelio de Mateo fue escrito más o menos por el año 60-65 después de Cristo. Y Mateo, habiendo visto al caminar con el Señor Jesús todos los sucesos que giraron en torno a su persona divina, él en el capítulo 1 inicia precisamente hablando acerca de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué era necesario mostrar la genealogía de Jesucristo? Porque a través de la
demostración genealógica de Jesús, Mateo tenía bases y elementos para decir: Él es el Mesías. Crean en Él, recíbanlo, acéptenlo como su Salvador. ¿Por qué? Porque el pueblo esperaba un Mesías guerrero, un Mesías político, un Mesías que efectivamente los viniera a rescatar del yugo romano, y no un Mesías que vino en esa actitud humilde. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso los judíos no lo podían asimilar, no lo podían entender, no lo podían aceptar, que aquel que los habría de redimir y liberar del yugo romano viniera con ese carácter. Sin embargo, Mateo, insisto, en el versículo 1 del capítulo 1, como Lucas en el capítulo 3, versículos 32 y 34, tanto Mateo como Lucas refieren la genealogía de Jesucristo. Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Y decimos, bueno, o es hijo de José o es hijo de María, o es hijo de Abraham o es hijo de Dios, o es hijo de David, o de quién es hijo. Y a veces entramos en esa confusión o en ese conflicto. Hermanos, es hijo de David porque desciende de la línea mesiánica que Dios determinó desde el principio que habría de venir el ungido de Dios. Hijo de Abraham porque esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Génesis 12:3. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Da usted gloria a Dios? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Promesa que Dios dio a Abraham, y que en el capítulo 22, versículo 18 de Génesis, Dios le confirma a Jacob, llamado después Israel. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hijo de Abraham. David, ¿de quién desciende? De Abraham. ¿Qué dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién está hablando Dios? ¿A quién? A David. Dios le está hablando a David y le está diciendo: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, dicho de otra forma, cuando te mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, a uno de tu carne, a uno de tu sangre, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Gloria sea al Señor. ¿Qué dice? Me voy a ir un poco rápido, hermanos. El Salmo 89, versículos 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones.
Gloria sea al Señor. Capítulo 132, versículo 11 también de los Salmos. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre ti tu trono. De tu descendencia pondré sobre tu trono. El Señor es descendiente de David. David es descendiente de Abraham. Veamos, hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel y cumple su palabra. ¿Cuántos años tenía que Dios le había prometido a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo menos 2000 años. Por lo menos 2000 años. Para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero aquella promesa que Dios dio a Abraham, llegado el cumplimiento del tiempo, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, Dios envió a su hijo, aquel que procedía de David. Promesa que también Dios juramentó a David, su siervo: cuando tú mueras, de tu carne, de tu sangre, de tu familia, yo levantaré a uno que se sentará sobre el trono, y su reino no tendrá fin. Qué maravilloso es el Señor. Y nos gozamos y nos alegramos, hermanos, porque aquel que viene de Abraham y de David es Jesús, el Hijo de Dios. Por eso, cuando Mateo inicia su evangelio, en el versículo 1 dice: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Eso explica por qué Bartimeo clamó a Jesús diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso explica por qué la mujer sirofenicia, según Marcos 10, 47 y 48, Mateo 10, 47 y 48 es cuando Bartimeo dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mateo capítulo 15, versículo 22, la mujer cananea, la mujer sirofenicia: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús, hijo de David. Mateo 20, versículo 31. Dos ciegos reciben la vista después de que clamaron al Señor diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y eso explica también por qué cuando el Señor Jesús entra triunfante a la ciudad de Jerusalén, según capítulo 21, versículo 9, las multitudes clamaban diciendo: Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Mateo, que está hablando, que está escribiendo a los judíos, él quiere demostrarles: miren, el que nació en Belén de Judá es hijo de David. David es hijo de Abraham. En Jesús, que nació en Belén de Judá, se cumplen las promesas que Dios habló a nuestros padres, y de las cuales ahora usted y yo, hermanos, participamos. Porque el Señor le dijo a Abraham: en tu simiente, la cual es Cristo, serán benditas todas las naciones, no nada más Israel. Os damos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero no solo para el pueblo de Belén, no solo para el pueblo de Judá, no solo para Israel, sino para todas las naciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones, es decir, todo el mundo, porque de tal manera, nos ponemos de pie, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. A su nombre. ¿Y usted ha creído en Él? A su nombre. Entonces, hermanos amados, somos herederos de la promesa por la fe de Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Nosotros hemos creído que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Le hemos recibido y aceptado en nuestro corazón, y por ello, hermanos amados, ahora tenemos vida en su nombre. Tome asiento. Entendamos entonces, hermanos amados, cuál es la razón por la cual Mateo inicia su evangelio mostrando fehacientemente la genealogía de Jesucristo. Y ahora podemos entender también mejor el por qué Dios determinó en su soberanía divina que Augusto o César emitiera un edicto para que todo el pueblo fuese empadronado. Y en ese censo, ahí estaba registrado José, ahí estaba registrado María, para que a través del censo y de los documentos oficiales legales se acreditara que Jesús es de la familia de David. Y por tanto, heredero legítimo al trono. No solo en cuanto a la voluntad divina, sino en cuanto a la carne, también heredero legal y legítimo al trono de David, su padre. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es el Señor. Por eso, a mí me maravilla la forma en que Mateo primero inicia su evangelio respecto a la genealogía de Jesucristo, y después, en el versículo 18, afirmando categóricamente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Porque ¿qué tanto se ha dicho y qué tanto se ha escrito? Mil cosas respecto al nacimiento de Jesús. Pero Mateo es muy directo, muy concreto, diciendo: déjense de cuentos, déjense de fábulas. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Miren, qué bueno es Dios. María estaba desposada con José. ¿Qué hubiera sucedido si María no hubiera estado desposada? Y de repente está encinta, está embarazada. Estaba desposada, es decir, estaba comprometida, estaban ya próximos a casarse José y María. Y fue justamente en esa mujer virgen, que no había conocido varón, que estaba comprometida, que estaba próxima ya a casarse, que Dios en su soberana voluntad determinó que así fuera, para proteger a través de la figura del matrimonio la moralidad y la integridad de aquella doncella, porque en pocos días o semanas ella se uniría en matrimonio con José, y entonces no habría ningún problema ante los dimes y diretes de la sociedad que ya se daban desde aquel entonces. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. No había conocido varón, por eso cuando el ángel también visitó a María y le anunció que tendría un hijo, ¿cómo será esto? No conozco varón, no me he casado, no he tenido relaciones sexuales con ningún varón, ¿cómo es que voy a estar encinta? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo el ángel, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. A su nombre, gloria. El misterio de la encarnación, hermanos, es digno de adoración más que de investigación, porque no logramos
humanamente entender y menos explicar cómo fue esto. Si no sabemos el camino del viento, dice el Señor en Juan 3:8, y no sabemos cómo crecen los huesos de un bebé en el vientre de su madre, según Eclesiastés 2:11-5, ¿cómo? Entonces, saber cómo fue concebido el niño Jesús, más allá de lo que el mismo Evangelio nos revela, y nos quedamos con lo que el Evangelio nos revela sin entrar a conjeturas, a imaginaciones, a especulaciones. Y por eso digo que el misterio de la encarnación es digno de adoración más que de investigación. Creemos la revelación que Dios nos ha dado por medio del Evangelio, la hacemos nuestra y, hermanos, en esa revelación efectivamente nosotros adoramos al Verbo que fue hecho carne. No se hizo, fue hecho carne por obra, gracia y poder del Espíritu Santo. A su nombre. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Hermanos, quizá podríamos decir un pensamiento lógico en José, después de saber que su mujer está embarazada. ¿Qué pasó? Y sin duda pasó por su mente, ¿qué hago? ¿La perdono? ¿La recibo? ¿Oculto lo del embarazo? ¿Me voy? ¿La dejo? ¿O de acuerdo con la ley me presento ante los ancianos y le doy carta de divorcio? Había muchas cosas en su mente, en su cabeza. A nosotros nos parece ahora muy fácil la lectura y la leemos, pero como varones y como mujeres, pongámonos unos en el papel de José, otros en la posición de María. Era una situación verdaderamente complicada. Pero hay algo maravilloso que el Evangelio de Mateo nos dice en este versículo 19. José era un hombre, ¿qué cosa? Justo. Era un hombre temeroso de Dios. Y por eso estaba meditando seguramente en Dios qué hacer. Seguramente que José le estaba pidiendo consejo y dirección a Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se acuerda usted lo que hizo Judá cuando le dijeron, Tamar, tu nuera, está embarazada? ¿Qué reacción tomó Judá? Sáquenla y quémenla por fornicaria. José, cuando se le dice, tu mujer está encinta, él no fue y lo publicó. Él meditó. ¿Qué hago? Y en esa meditación, pensando él en esto, Dios, que da respuesta. Cuando nos encontramos en un conflicto, en una situación personal, familiar, laboral, económica, ministerial, de la que ustedes gusten y manden, hermanos. Cuando nosotros pedimos consejo a Dios, porque Dios sabe la circunstancia, el momento, el problema en el que quizá nos encontramos, Dios nos responde. Dios nos da dirección y nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Qué medio usó Dios respecto a aquello que calaba en la mente y en el corazón de José? Un ángel. Pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Fíjese bien la revelación de Dios a través del ángel. José, hijo de David. Es como si a nosotros el Señor nos dijera, acuérdate,
Eres cristiano, no tomes una decisión equivocada. Acuérdate, eres una hija de Dios, no tomes una decisión que sea contra la voluntad del Señor. Como diciendo, acuérdate, has sido lavado y comprado con la sangre preciosa del Cordero. No tomes una decisión que vaya en contra de lo que Dios quiere para tu vida. José, hijo de David, o sea, le hizo que tuviera en cuenta de dónde venía José. Y José sabía que había promesa de parte de Dios, que de la familia de David vendría el Mesías. Él lo sabía. Era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios. Y por eso actuó bajo el consejo divino. Y por eso Dios le dijo: no te preocupes, no te angusties, no te afliges, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Seguramente José, como nosotros ahora, a pesar de que tenemos la revelación del Evangelio, no lo entendió, no lo comprendió a plenitud. Sin embargo, el ángel agrega: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Qué hermosa revelación de Dios. Si aquel ser que es concebido en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, aquel ser es el Salvador del mundo. Insisto, hermanos, en lo particular, creo que José no alcanzó a entender a plenitud el mensaje de Dios que a través del ángel Dios le revelaba. La voluntad de Dios no es para entenderla, sino para obedecerla. ¿Qué hizo José? A ver, Gabriel, explícame. No entiendo eso. No se puso a cuestionar a Gabriel, porque José sabía que más allá del mensaje angélico, ese era un mensaje de Dios. ¿Y qué dice el Evangelio? Que después de que despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Hermanos, obediencia. Aunque haya cosas que no nos parezcan: ay, ¿yo por qué voy a hacer eso? El hermano porque ya pasó su tiempo. El hermano porque se cree un santurrón. ¿Yo por qué voy a hacer aquello? Yo voy a hacer lo que bien me plazca, lo que yo creo que es conveniente. Cuidado. Imagínense qué hubiera sucedido si José hubiera desatendido la voz de Dios. Aunque no la entendió, él obedeció, y la obediencia es el camino a la bendición de Dios. Y todo esto aconteció, dice el mismo Evangelio de Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen, es decir, una doncella, una virgen que no ha conocido varón, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. A su nombre. Y hermanos, el versículo 25 reafirma el carácter y el nivel espiritual de aquel varón llamado José, porque dice claramente que no la conoció, es decir, no se llegó a ella hasta después de que dio a luz a su hijo Jesús. ¿Por qué? Porque José sabía que aquello que había en el vientre de María, su mujer, era la obra del Espíritu Santo, y él respetó
el plan divino en el vientre de aquella mujer llamada María. Alabado sea Dios para siempre. De ahí, hermanos, la consideración que hace Mateo en su evangelio. Mateo, en el versículo 23, cuando dice llamará su nombre Emmanuel, habla de la naturaleza divina. Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Dos naturalezas, la naturaleza divina y la humana en un ser, Jesús, el Hijo de Dios. Nunca dejó de ser Dios para ser hombre, sino conservando su naturaleza divina, fue hecho hombre, fue hecho carne. Y por ello sostenemos que Él es verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Su carácter, le dijo el ángel a José, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 1:31 al 33, dijo el ángel a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí está, le está presentando el carácter de rey, el rey mesiánico. ¿Se acuerdan ustedes que hace poco dimos un tema, la actitud ante las profecías mesiánicas? Y la genealogía, la naturaleza y el carácter confirman, hermanos amados, que verdaderamente Él es el Mesías. El domingo por la tarde, nuestra hermana Blanca Rojas abordó el asunto precisamente también que confirma la deidad del Hijo de Dios. Habló acerca de su encarnación por obra del Espíritu Santo. Habló acerca de la adoración celestial, lo cual confirma que Él es el Hijo de Dios. Y habló acerca de la visita de los magos, no por la visita misma, sino por lo que ellos expresaron e hicieron cuando estuvieron frente al niño Jesús. Eso, como decimos en nuestro tema, es lo que constituye la esencia de la perspectiva bíblica de la Navidad. Y la razón principal por la cual los cristianos celebramos este glorioso suceso, acontecimiento que por otra parte fue anunciado por los profetas. Ya lo veíamos desde Génesis 3:15, segundo libro de Samuel 7, 12 y 13, que es la promesa que Dios le hace a David. Y que el Señor en el Antiguo Testamento va recorriendo el velo para mostrar después que ese descendiente de David habría de ser Emmanuel, y que habría de ser llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta es, hermanos amados, la esencia de la perspectiva bíblica de la Navidad. Así que la Navidad no son regalos, no son comidas, no son fiestas, no son posadas, no son borracheras, ni cosas semejantes a estas. La esencia de la verdadera Navidad es la dádiva que Dios hace al mundo, el regalo que Dios hace al mundo de lo mejor de sí mismo, su Hijo Jesús, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A su nombre,
a propósito de esto que acabo de mencionar, Lucas, griego y con toda la formación y cultura griega, dirige su evangelio a los griegos. ¿Por qué quiero aquí referirme muy rápidamente a Lucas? Porque también Lucas habla acerca del nacimiento de Jesús, habla acerca de las circunstancias que se dieron, de la manifestación de las huestes celestiales que alababan a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas habla de la presentación de Jesús en el templo. Lucas también habla de la genealogía de Jesús en el capítulo número 3. Lucas escribe su evangelio a los griegos. ¿Quién era Lucas? Según Colosenses 4:14, era un médico, compañero de viajes de Pablo. Filemón 24, 2 Timoteo 4:11, Hechos 1:1, en el capítulo 20 y en el capítulo 27 del libro de los Hechos, la Escritura da cuenta de cuál fue la vida y el trabajo ministerial de Lucas cuando estuvo aquí en la tierra. Vale decir que cuando Pablo escribe su segunda epístola a Timoteo, y Pablo está en la cárcel en Roma, a meses de ser ejecutado, Pablo le dice a Timoteo: todos me abandonaron, solo Lucas está conmigo. Este es Lucas, el que escribe el evangelio y el que escribe también el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué Lucas logró tener tanto conocimiento? Por la cercanía que tuvo con el apóstol Pablo, por el acceso que tuvo a la información que Bernabé le daba. Y no solo Pablo y Bernabé, sino los demás apóstoles. Entonces Lucas, médico, con preparación, con una formación profesional y con un sentido de investigación muy profunda, escribe no solo el evangelio, sino también el libro de los Hechos. Por eso en el capítulo 1 de Hechos dice: en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Cuál primer tratado? Pues el evangelio. El evangelio. Hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos amados, la fuente, además de la asistencia divina que por el Espíritu asistió a Lucas, la fuente, hablando humanamente, le da toda autoridad y veracidad, no solo al evangelio, sino también al libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas escribió también su evangelio más o menos por el año 64 y 70 después de Cristo. ¿Qué dijimos que Mateo pretendía? ¿A quién escribió Mateo? A los judíos. ¿Y cuál era el propósito de su evangelio? Mostrar que Jesús es el Mesías. ¿Cuál es la esencia del propósito del evangelio de Lucas? Mostrar que Jesús es el Salvador. Vea cómo Dios permite que su palabra se complemente para nuestra bendición. ¿Qué decía nuestra verdad bíblica? Jesús es el Mesías prometido que tiene autoridad y poder para salvar. ¿Qué decía nuestra verdad bíblica aplicada? Reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor y adoremos su nombre. Así que mientras Mateo trata de mostrar que Jesús es el Mesías, Lucas muestra que Jesús es el Salvador, empezando desde el capítulo 1,
versículo 31. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador. Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 4:17, 18 y 19, cuando el evangelista describe aquel acontecimiento que tuvo lugar en la sinagoga cuando el Señor se le dio a leer el libro del profeta Isaías, y que concluyó diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y también en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, veamos cómo de manera reiterada Lucas da bases y elementos para sostener que Jesús es el Salvador. Es el Salvador del mundo. En el capítulo 24, ya al final de su evangelio, desde el verso 1, Lucas da cuenta de la resurrección del Señor Jesús, como para decir: lo que os he anunciado respecto a este personaje, a quien presenté como el Salvador del mundo, es Dios, porque venció al pecado y venció la muerte. Él es todopoderoso, y volvemos a nuestra verdad bíblica. Si Él es Dios todopoderoso, entonces Él es el único que tiene poder para salvarnos. Reconozcamos a Jesús como el Mesías y como el único que tiene autoridad y poder para salvarnos. Cuando nosotros entonces vemos esto, hermanos, comprendemos, repito, el sentido del mensaje del Evangelio de Lucas. Y el mismo evangelista cierra su evangelio hablando acerca de la ascensión del Señor Jesús, lo cual reafirma, repito, amados hermanos, que Él es verdadero Dios. A su nombre, insisto, Mateo muestra que Jesús es el Mesías. Lucas muestra que es el Salvador del mundo. Creamos en Él entonces como el Hijo de Dios, pero creamos en Él también como nuestro Salvador personal. A su nombre. Seguimos adelante. La visita de los magos. Muy rápidamente, ¿qué podríamos decir en relación con esto? Capítulo 2 de Mateo, que constituye el complemento de nuestro pasaje bíblico para la consideración de nuestro tema. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice el verso 1, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Quiénes eran estos magos? En primer lugar, vinieron del oriente, de Babilonia, de Persia, de lo que ahora conocemos como Etiopía. Eran gentiles, no eran judíos, eran gentiles, eran hombres eruditos, eran hombres estudiados, como decía mi padre. No es el concepto de mago que ahora se tiene y que a veces hasta en las ferias o en los circos hacen acciones de magia. No, eran el concepto del término en aquel entonces, y particularmente aplicado a los magos del oriente,
gente estudiosa, gente erudita, gente que se dedicaba al estudio de la filosofía, de la astrología, y que incluso muchos de ellos tenían el carácter de sacerdotes. O sea, en el campo religioso también ellos tenían un papel muy destacado. Estos eran los magos del Oriente. La tradición popular dice que eran tres, la Biblia no dice, nada más dice unos magos. Si habla de unos magos, pudieron ser 2, 3, 4 o más. La Biblia no menciona los nombres, como ahora se dice que Melchor, Gaspar y Baltasar. Esas son las cosas que se inventan, y que por ello a mí me agrada la forma en que Mateo dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, punto. Los magos del Oriente vinieron desde aquellas tierras. Se estima que de donde partieron hasta llegar a Jerusalén, hicieron un recorrido de aproximadamente 1000 kilómetros. Digamos que sería un equivalente partiendo del centro de la República, de la Ciudad de México, a Tijuana, para que tengamos una idea en cuanto a la distancia y al recorrido que hicieron aquellos magos del Oriente. ¿Cuánto tiempo se llevaron? No lo sabemos, pero no fue un tiempo breve. Tampoco iban en una autopista, eran caminos difíciles y además de mucho riesgo y de mucho peligro. Pero en el estudio que ellos hicieron, ellos, dice la Escritura, que vieron una estrella refulgente que estaba alumbrando justo por la ciudad de Jerusalén. Esto voy a tratar de ilustrarlo. Cuando usted está aquí en Manzanillo y ve, sobre todo en temporada de lluvias, nubes negras cargadas de agua, ¿qué decimos? Va a llover por Tecomán, porque las nubes están sobre Tecomán. O ahora sí les va a llover en Sumilpita a los de Armería, porque las nubes están por Armería, o están por Minatitlán, porque más o menos conocemos la ubicación geográfica. Bueno, ellos eran dedicados a la astrología y vieron una estrella muy diferente a los estudios, a los luceros, a las estrellas, a los astros, a los que ellos estaban acostumbrados en sus estudios, y se dieron cuenta que aquella estrella marcaba un lugar, Jerusalén. Jerusalén. Por supuesto, está la intervención divina, para que a 1000 kilómetros de distancia vieran una estrella en los cielos y se dieron cuenta que esa estrella estaba alumbrando hacia Jerusalén. En razón de sus estudios, efectivamente, ellos se encaminaron hacia allá. Algunos estiman que como estos magos venían de rumbo por allá de Babilonia, probablemente sabían lo que en algún momento dado los que fueron llevados cautivos a Babilonia habían dicho en algún momento que había una profecía, que el Mesías habría de nacer. Muy probablemente a ellos les llegó esa noticia, además de los estudios e investigaciones que ellos hacían. Muy probablemente también ellos conocían la profecía de Balaam, que registra el capítulo 24 de Números, en su versículo 17. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, e irá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Muy probablemente, hermanos, esos magos eruditos, estudiosos, astrólogos, filósofos,
conocían la profecía de Balaam, porque cuando Balaam hizo esa profecía, estaba justamente por aquellas tierras, por aquella región. Entonces ellos se encaminaron hacia Jerusalén, y es de llamar la atención lo que dice el versículo 2 de este capítulo 2 de Mateo. Cuando llegaron a Jerusalén, ¿los guió un GPS? ¿Quién los guió? Una estrella. Una estrella. ¿Y qué llegaron diciendo a Jerusalén? ¿Qué llegaron preguntando? ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Fíjense, no preguntaron, oigan, ¿han sabido de alguien que nació así que llame la atención? No, pues no hemos oído nada. Y van con otro, oigan, ¿saben de algo extraordinario que haya sucedido en estos días? ¿De alguna mujer que haya nacido? No, pues no hemos escuchado. No, ellos preguntaron con seguridad, ¿dónde está? ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto. Su estrella hemos visto en el oriente, y además, ¿qué cosa? Venimos a adorarle. No dijeron venimos a ver si es cierto o no es cierto. Venimos a ver si lo que vimos es en realidad así o no. No, queremos nosotros confirmar si la profecía es... No. Ellos dijeron, venimos a adorar. Ellos no se andaban con cuentos. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué dice el versículo 3 del capítulo 2? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Herodes el Grande, el rey en Judea, se dice que tenía aproximadamente en ese entonces como 70 años de edad. Si era un recién nacido, cuando aquel recién nacido en un momento dado ocupara el reino, hablando humanamente en una lógica cronológica, pues para ese entonces Herodes tendría cerca de 95 o 100 años, si es que llegaba. Pero él no quiso investigar, solo preguntó a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo dónde había de nacer el Cristo, lo cual revela que Herodes algo había escuchado también de parte de los judíos en cuanto a la promesa mesiánica. Y sin mayor miramientos, los principales sacerdotes y los escribas le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas, que ya leímos, capítulo 5. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, dice el versículo 7, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de su aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Será que de veras Herodes quería ir a adorar al niño Jesús? Pues no. Lo que quería era matarlo. Ojo, veamos cómo a veces un pensamiento malvado, perverso y cruel se esconde en una figura de piedad.
díganmelo para que yo también vaya y le adore. Y si nosotros no tenemos el consejo ni la dirección de Dios, podemos caer en ese error y en ese engaño. Pero la gente no piensa, digamos, de buena fe, no actúa de buena fe. Y por eso muchos cristianos han sido engañados en contratos, en operaciones, han sido burlados incluso por personas no cristianas en las negociaciones que luego realizan. ¿Qué dijo Herodes? Hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Hermanos, repito, muchas veces la maldad, la mentira, la perversión se esconde bajo una máscara de piedad. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y fíjese bien cómo dice el verso 9: y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Desde el oriente vieron la estrella y supieron que esa estrella alumbraba sobre Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, ¿sí?, ya la estrella es la que los alumbra y los guía hasta Belén. De Jerusalén a Belén son aproximadamente 10 kilómetros. Y ellos no andaban preguntando quién nos llevará hasta donde estaba el niño, porque Dios se encargó de guiarlos a donde estaba el niño Jesús. Dice el Evangelio que cuando llegaron, se regocijaron con muy grande gozo, como diciendo: valió la pena el viaje, valió la pena el recorrido de 1000 kilómetros, los peligros, el hambre, la sed, las acechanzas que quizás sufrimos o padecimos. Ellos se regocijaron con muy grande gozo. ¿Y qué hicieron, hermanos, al entrar en la casa, después de ver al niño? Se postraron. Hicieron lo mismo cuando estuvieron frente a Herodes. Herodes era el rey, pero ellos buscaban al Rey de Reyes. Y por eso cuando están ante el verdadero rey, ellos se olvidan de que son eruditos, de que son astrólogos, de que son filósofos, de que son gente estudiada, de que son gente preparada, de que son gente con un estatus social, intelectual elevado. Se olvidan, porque todo eso, como dice el apóstol Pablo, es basura cuando estamos ante la presencia de aquel que hizo los cielos y la tierra. Y ellos no ven a un niño, ven al Rey, al Hijo de Dios, al Mesías, al Cristo, aquel que les anunció la estrella. Y por ello se postran y abren sus presentes y le ofrecen oro, incienso y mirra. El oro era un presente propio para los reyes, que están reconociendo a través de ese metal que aquel niño es rey. Le ofrecen incienso. A través de este presente le están reconociendo como Dios, porque las oraciones son como el olor del incienso que sube hasta la misma presencia de Dios. Le ofrecen mirra, y a través de la mirra ellos están reconociéndole como el siervo sufriente, aquel de quien habló el profeta Isaías en el capítulo 53, porque la mirra se usaba para embalsamar los cadáveres. Entonces ya había un mensaje, no solo en lo que se refiere al oro, sino también en lo que ve al incienso y a la mirra. Pero sobre todo, hermanos, Dios estaba ya no solo
proveyendo, sino preparando lo que ellos después, José y María, habían de enfrentar con el niño cuando iban a ir a Egipto. ¿Por qué? Porque su situación económica era muy pobre, extremadamente pobre, pero Dios es nuestro proveedor. Y Dios, que conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras, no solo respecto de sí mismo, sino también de sus criaturas, les proveyó los recursos necesarios para que al llegar a Egipto tuvieran lo suficiente para cubrir sus necesidades durante su estancia en Egipto. Nosotros, hermanos, en este contexto de nuestro tema, podríamos decir, si era el Hijo de Dios, ¿que Dios no podía guardarlo y protegerlo? ¿Por qué tener que huir a Egipto? Simple y llanamente porque fue la orden de Dios. Así de sencillo. Nuevamente, un ángel del Señor le aparece en sueños a José para decirle: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Qué dijo José? Tengo mucho sueño. Mañana, hasta que salga el sol. Dice el Evangelio que al instante se levantó, hizo todos los preparativos, y con María y el niño, que para entonces contaría aproximadamente con 2 años de edad, salieron rumbo a Egipto. ¿Qué distancia hay de Belén a Egipto? Aproximadamente 700 kilómetros. 700 kilómetros. Y fueron a un lugar que podríamos ahora nosotros decir: Señor, los hubieras mandado a otro lugar, pero a Egipto, todo lo que representa Egipto, fue la orden de Dios. Y como dije hace un momento, cuando Dios da una directriz, no estamos en una posición de cuestionar, de analizar, de valorar si conviene o no conviene. Hay que hacer lo que Dios nos manda, porque en eso viene la bendición. Muere Herodes, aquel que procuraba la muerte del niño, después de que Herodes se vio burlado por los magos del oriente, que ya no regresaron. Ellos iban a regresar nuevamente por el mismo camino, pero nuevamente el Señor, hermanos, cuando dependemos de Él, nos guarda, nos libra de cosas que nosotros no alcanzamos a entender. ¿Se darían cuenta los magos que había la acechanza de un peligro? No, pero el Señor sí. Y por eso se les muestra que no regresen por el mismo camino, sino que tomen una ruta diferente. Y eso enfureció a Herodes, porque se sintió burlado, y de ahí que para no correr riesgo en su reino, ni tener la amenaza de un contrincante que viniera a destronarlo, ordenó que se mataran a todos los niños. Y por eso dice el evangelista que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Pues cómo no, si ordenó la muerte de los niños. Toda Jerusalén se estremeció por la orden de Herodes y por la matanza de los niños. Cuando se vio burlado por los magos, Herodes enfureció, y por eso el Señor le habló en sueños nuevamente a José: toma al niño, a María, y vaya en Egipto, y ahí vas a estar hasta que yo te diga. Qué hermoso es el Señor.
Ese es el gobierno teocrático. Ese es el gobierno de Dios. La dependencia del Señor. Y cuando nosotros, como José, somos íntegros, somos temerosos, somos justos, el Señor nos guía. Cuando nosotros estamos dispuestos a someternos a su dirección. Murió Herodes y entonces el mismo Señor le dijo: han muerto los que procuraban la muerte del niño. Regresen. Regresaron. No regresaron a Belén, donde había nacido el niño. No se quedaron en Jerusalén. Subieron a la ciudad de Nazaret, donde les fue anunciado tanto a José como a María el nacimiento del niño Jesús. Allí estaba su familia, en Nazaret. Pero más allá de eso, esto el Señor también así lo permitió para que se cumpliera lo que después se diría de él, que habría de ser llamado Nazareno. Jesús Nazareno. Qué bueno es el Señor. Qué perfectos son, hermanos, sus planes, sus propósitos para nosotros, cuando nosotros estamos dispuestos a depender siempre de Él. ¿Celebramos la Navidad el 25 de diciembre porque esa es la fecha en que nació el Señor Jesús? No. En realidad, no sabemos si fue en diciembre, si fue en enero, si fue en marzo. Es más, no nos interesa la fecha del natalicio. Lo que nos interesa como iglesia es el suceso, es el hecho. Y lo celebramos porque dice el apóstol Pablo a Timoteo, en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 8: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Jesús, el hijo de David. Para concluir nuestro tema en esta mañana, hermanos, se nos lleva a una reflexión, tomando como referencia la actitud de los magos del Oriente. Gentiles, pero ellos sabían que algo extraordinario había sucedido. Los judíos, a quienes había sido hecha la promesa, durmiendo en sus laureles, ni en cuenta. Aquellos magos gentiles, desde el oriente, desde Babilonia, recorrieron cerca de 1000 kilómetros, dejando todas sus comodidades, porque el rey de los judíos había nacido y había que ir a tener un encuentro con él, había que ir a adorarle y había que ofrecerle sus presentes. Para concluir, repito, nuestro tema, la reflexión que nos hacen aquí es que, viendo la actitud de los magos, ahora nosotros debemos dejar muchas veces nuestra zona de confort, de complacencia, de comodidad, para ir siempre a buscar al Señor Jesús, para buscar al Rey de Reyes y sobre todo para adorarle. Quizá, hermanos, en esta mañana no traigamos oro, incienso y mirra. Es más, quizá lo único que le traigamos al Señor en esta mañana sean problemas. Quizá lo único que tenemos a cambio de oro, incienso y mirra son enfermedades, son peticiones, son súplicas, son ruegos por nuestros problemas, por nuestras luchas. Quizá es lo único que le traemos. Pero ¿sabe? Aun cuando vengamos con eso, el Señor dice: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, porque el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Así que
aunque sea eso lo único con lo que nos acerquemos hoy al Señor, vamos a acercarnos ante su presencia y reconociendo que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, rindamos a Él nuestro corazón, ofrendemos a Él nuestra vida, hermanos, y adoremos su nombre. Dejemos nuestra zona de confort, dejemos nuestros intereses personales, vayamos a la presencia misma del Mesías, a la presencia misma del Salvador. Cristo ha nacido. Que la luz que iluminó las campiñas en Belén de Judá ilumine tu corazón, hermano. Ilumine tu vida. Ilumine tu matrimonio. Ilumine tu hogar, ilumine tu familia. Que al considerar la genealogía, la naturaleza y el carácter del Mesías, entendamos la adoración de los ángeles. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta es la base de la perspectiva bíblica de la Navidad. Por tanto, rindamos a Él nuestro corazón. Él es Rey, Él es Dios, Él es el siervo sufriente. Guardémonos fieles a Él. Él es Emmanuel. Él está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin. Padre, te agradecemos en esta mañana la revelación que tu palabra nos da acerca de la genealogía, de la naturaleza y del carácter del Mesías, del Salvador del mundo. ¿Quién es Rey? ¿Quién es Dios? ¿Quién es nuestro Salvador? Emmanuel. Te adoramos. Emmanuel, nos postramos a tus pies como aquellos magos del oriente, y al hacerlo en esta mañana rendimos a ti nuestro corazón y ofrendamos nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Pero al acercarnos y al postrarnos también, lo hacemos para dejar a tus pies nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestras necesidades y todas las situaciones que nos aquejan, que nos agobian. Tú viniste a salvar al mundo de sus pecados y de la condenación. Pero viniste también, Señor, para salvarnos y librarnos de nuestras enfermedades, de las acechanzas del enemigo de nuestras almas. Viniste para salvarnos de la condenación eterna. Viniste, Señor, para darnos vida, para darnos paz,
y gozo en el Espíritu Santo. Por eso en esta mañana, con todo nuestro corazón, te adoramos, Señor. Te adoramos. Y hoy queremos decirte, oh Emmanuel, te amamos. Y te amamos porque tú nos amaste primero. Y te amamos porque estuviste dispuesto a dejar tu trono de gloria en los cielos para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te amamos porque un día nos encontraste, nos perdonaste, nos redimiste y nos diste salvación, Señor. Por eso en esta mañana, así como aquellos pastorcillos fueron testigos de tu gloria, así nosotros también hoy somos testigos de la gloria que has manifestado desde el día en que nos diste un corazón nuevo. Al igual que aquellos magos del oriente, Señor, también nosotros te reconocemos como Rey y Dios y Salvador de nuestras almas. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra gratitud. Te adoramos, Señor, te adoramos. Bendito tu nombre, bendito tu nombre para siempre, Señor. Bendito tu nombre para siempre, Señor. Gloria sea a ti por los siglos de los siglos, Señor. Guárdanos fieles a ti, porque así como viniste a los tuyos y los tuyos no te recibieron, así será el día de tu venida por tu iglesia. Cada uno estará ocupado en lo suyo, pero nosotros, apercibidos del día de tu venida, Señor, que será como en los días y en los tiempos de Noé, santifícanos, úngenos, prepáranos para participar de aquel glorioso arrebatamiento que tendrá lugar, Señor, en las nubes. Oh Cristo maravilloso, gracias, 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 porque tú eres el centro y el corazón de la vida de tu iglesia. Sin ti, Señor, nuestra fe sería vana. Sin tu revelación y tu obra redentora al mundo, tu iglesia no existiría. Pero Cristo ha nacido. Cristo ha nacido. Gloria, gloria, gloria sea tu nombre, Señor. Bendito, bendito seas. Bendito seas para siempre, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor, por tu divino amor, por tu infinita misericordia, Señor. Gloria sea a ti, al igual que aquellos magos. No nos permitas regresar por el camino de donde tú nos sacaste, Señor.
Llévanos siempre por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Llévanos siempre en tu consejo. Llévanos siempre, Señor, en tu dirección. Gracias, gracias, gracias te damos. Bendito seas para siempre. Vamos a cantar, hermanos. Vamos a cantar el himno 73. Suenen dulces himnos gratos al Señor. Y óiganse en concierto universal, desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Y yo le pido a algunos de ustedes que se acerquen aquí con un servidor para cantar este himno. A ver, hermana Blanca, hermano Paul, acérquense. Hermano Irán, acércate aquí con tu esposa. Ariel, Noemí, acércate. Hermano Beto, hermana Mari, acérquense. Eli, acércate. Y si alguien de los que no mencioné quiere acercarse, acérquese. Hermana Alicia, acérquese, por favor. Vamos a... Pero no tan dispersos, acérquense más aquí. Acérquense más para acá. Sí. Vamos a cantar este bello himno 73. Gloria, gloria sea nuestro Dios. ¿Da usted gloria a Dios? Los ángeles dieron gloria a Dios. Los pastorcillos dieron gloria a Dios. Los magos del oriente dieron gloria a Dios. Ahora nosotros demos gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye bien, sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparcen y solaz. Gócense los pueblos, gócense Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye bien, sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón, de la triste y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y de nuestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye bien, sea nuestro cántico también. Late nuestro pecho, no de gratitud, hacia que nos venga redención. A Jesús de Cristo que nos da salud, y dirigimos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye bien, sea nuestro cántico también. A su nombre. Hermanos, yo les pido que nos acerquemos al altar y le pido a mi esposa que no se retire. Vamos a orar. Padre,
¿No quisieran ustedes caminar 50 pasos y venir aquí y adorar al Señor? Los magos recorrieron 1000 kilómetros, solo unos pasos. Navidad, nacimiento del niño Jesús. Que ese nacimiento del Mesías sea en tu corazón, sea en tu vida. Si Él es Rey y Dios, que su reino se establezca en tu vida, en tu familia. Levanta tu oración, levanta tu oración y adórale. Adórale en esta mañana, Señor. Una y otra vez nos presentamos ante ti en esta mañana para adorarte y para adorarte en espíritu y en verdad, porque solo a ti te fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en tu nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que tú eres Señor, para gloria de Dios Padre. En ese reconocimiento hoy estamos aquí, Señor. Ese es el reconocimiento que tu Espíritu hace posible, hace realidad en nuestros corazones, para reverenciar y adorar tu nombre que es santo, tu nombre que es poderoso. Tú eres, Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso, único y verdadero Dios y la vida eterna. Hoy, una y otra vez, tu iglesia aquí en Las Joyas te adora, Señor, por lo que has hecho, no durante este año, no durante el año pasado, sino desde el día en que tu diestra plantó esta viña en este lugar. Tu gracia sobre gracia ha abundado y sobreabundado en la salvación de las almas y en las bendiciones que raudales tú has derramado, Señor, sobre tu iglesia en este lugar. Gracias, Señor, gracias. Bendito tu nombre. Bendito tu nombre para siempre, Señor. Bendito tu nombre para siempre. Gracias. Gracias, oh Emanuel, porque el día que clamé me respondiste. El día que clamé a ti, me fortaleciste con vigor en mi alma. El día que llegamos a ti enfermos, nos sanaste. El día que llegamos a ti caídos y derrotados, tú nos levantaste y nos levantaste en victoria y nos diste vida y vida en abundancia. ¿Cómo no hemos de adorarte? ¿Cómo no hemos de amarte? ¿Cómo no hemos de servirte, Señor? Si tú lo has hecho todo por nosotros. Por eso en esta mañana, Señor, postrados ante ti, reconocemos y confesamos que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios,
que tú eres el Mesías que había de venir al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Pastor, nuestro Dios, nuestro todo. Bendito tu nombre, Señor. Aquí hay hogares, aquí hay familias representadas. Tú conoces la situación que se vive en cada hogar, en cada matrimonio. Tú sabes la situación que reina en los corazones de nuestros familiares, Señor. Hoy pedimos que la salvación que tú viniste a traer al mundo entero, por tu gracia sublime, por tu divina gracia, Señor, tu salvación sea en la vida de los nuestros, tu salvación sea en nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra casa, Señor, para que en todo tu nombre sea altamente glorificado. Gracias, Señor. Ahora, así como estamos en pie delante de ti, te decimos como tu siervo el rey David: Jehová es mi pastor, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Un abrazo fraternal en Cristo Jesús para todos ustedes. Feliz Navidad para ustedes y sus familias. Salúdense como verdaderos hermanos en Cristo. Díganse feliz Navidad y deseense lo mejor. A todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de este medio de Facebook, a nombre del Presbiterio Colima, Michoacán, deseamos que el Señor les bendiga en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Hermanos, hermanas, nadie, por favor, se vaya a retirar. Hay comida suficiente para todos. No está lento. Tenga paz en su corazón, como dice nuestro hermano Bruno. No está lento. Puede usted pasar a tomar sus alimentos, y a nombre de la iglesia y del pastorado de la misma, se le entregará a usted como familia un presente con motivo de estas fiestas navideñas que como iglesia en Cristo celebramos para la gloria de Dios. Hermanos, el Señor les bendiga. La paz de Dios.